Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. De que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña en mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña en mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Venenos tus monólogos, tus... Ahí sí. Pero qué escándalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero qué escándalo, qué escándalo. ¿Qué es esto? Mira, está la Pame, el Ángelo, la María Fernanda. Entonces partimos al tiro un karaoke. Al tiro no. Un karaoke republicano y mestizo. De una. Por supuesto. Bueno, escuchen esto para empezar. ¿Conoce usted a alguien que sea enemigo de nosotros? Yo no. Todos los quieren 100 o 200 veces más que su madre y a sus abuelitas juntas. Todos se han pasado la vida peleando por nosotros. Escriben libros, hablan por la radio, por la tele. Sacan leyes que los favorecen en esto, en lo otro y en lo demás allá. Palabra. Nunca he sabido de alguien que ocupe un cargo que no sea para servirlo a los otros, a los 24 horas del día. Pucha, si todos están tan de acuerdo, si están en lo mismo, ¿quién cresta es el enemigo? Dígalo. Hechos consumados del escritor chileno nacido en Antofagasta, el dramaturgo chileno nacido en Antofagasta, Juan Galvarino Radilgán Rojas. Es el texto que vamos a revisar esta noche, fría, oscura. Parece que nuestra noche es cada vez más oscura en esta patria, en la República de las Letras, junto a mis queridos republicanos, Bernardo Cienfuegos y el profe Cristian Campos, profe que nos alimenta. No solamente es profesor, es alimentador, además es deconstruide. Es deconstruide porque nos alimenta. Ya, oye, bueno, el Bernardo nos invitó a leer este texto que tiene tanta vigencia como conversábamos recién con el profe. Se hace tan vigente, tan actual, tan presente, que a pesar de ello fue escrito el año 1981
De hecho, el Círculo de Críticos de Arte del año 81 la escoge inmediatamente como la mejor obra y fue puesta en escena la primera vez por la compañía de teatro popular El Telón el día 26 de septiembre y se convirtió en un punto de referencia en la carrera de Juan Radrigán. Se trata de un texto cuya visión temática nos lleva de algún modo al mundo de los que subsisten en condiciones económicas y sociales de exclusión, en condiciones deplorables. En ese momento se dijo que eran los olvidados, hoy día somos la mayoría, poco y bueno, lo que yo desde mi modesto punto de vista, la lectura que me tocó hacer, es que efectivamente Juan Radrigán es un autor que toma al sujeto marginal, entre comillas. Yo escuché una entrevista bien entrete de Radrigán donde él decía, él cuenta que llega a la Universidad de Concepción a un foro con los chicos así como que la charla se llamaba la escritura marginal de Juan Radrigán, y él lo primero que parte diciendo, muy serio, es que ¿por qué le llaman escritura marginal? Que él encuentra que es un muy mal título, porque él está hablando de aquello que está en el centro de lo social. ¿Cierto? Eso, saludamos al compañero Lordio Rosa, que siempre nos escucha, que además es un tremendo luchador, parte de los que resisten. Y ya, abrimos los fuegos, chicos. Una obra magnífica, yo no la había leído jamás porque soy una vulgar, pero bueno, me encantó. Año 81, decías tú, y yo la encuentro tan contingente para estos tiempos donde la marginalidad se ve cada vez más presente y de alguna forma se vuelve protagonista en este momento. Yo sentí en el texto que de alguna forma se logra meterse como en el alma humana de estos seres ignorados, entre comillas, y es una marginalidad como seca, como alienante, donde está cargado de personajes con soledad, con abandono, que arrastran siempre de alguna forma como lastimosas circunstancias, y carecen como de una caricia, de cuestiones súper básicas, de pan, de un poco de calor. Me dio esa sensación cuando lo leí. Sí, a mí me pasó que justamente, bueno, Radrigán es un imperativo para tomar justamente, como dice la Marce, una mirada de un personaje o de un grupo de personajes, porque hablando de la obra dramática, que justamente están en el centro de todo, están en el centro de la discusión, en el centro de la mirada, y son ellos los que nos van contando una historia, desde lo que son y desde lo que pueden llegar a ser, desde lo condicionados que están, pero también desde las pulsiones que ellos tienen, desde las cuestiones más profundas, desde sus cuestiones más íntimas. Es una obra, Hechos Consumados, muy potente porque justamente, más que estar centrada en las acciones dramáticas, en lo que hacen los personajes, está todo mostrado desde lo que dicen, está todo desde la reflexión, desde la negación, desde incluso el pesimismo de decir, bueno, estamos acá. Es un texto que es relativamente breve, pero justamente tiene fragmentos, tiene diálogos que son oro puro, que son de una fuerza y de una intensidad que realmente golpean. Todo este contexto que justamente te habla de este personaje que es marginal, que Radrigán lo trae al centro, como dice la Marcel, está todo teñido además de una mirada existencialista, de una cuestión que cuestiona muchos elementos de la misma realidad. Y se da además la maña, por usar un concepto coloquial, de apuntar, de acusar, de mostrar, sin mostrar, sin decir, sin mencionar. Hay una denuncia que no denuncia, sino que simplemente pone ahí justamente en valor, en el centro, para que todos observen aquello. Es impresionante cómo a mí lo que me pasó es que automáticamente al iniciar la lectura yo ya estaba pensando por ejemplo, en Pedro Páramo.
estaba pensando en cómo está todo velado por un aire de incertidumbre, por una neblina que justamente no nos deja atravesar ciertos espacios. Pero en los personajes, en la voz de María, en el cómo ella, por ejemplo, va mencionando su propia historia, ya vamos de a poco encontrándonos con esas verdades que le subyacen. Es una obra muy potente que no hay que dejar de leer bajo ningún concepto. Bueno, digamos que el argumento básico es prácticamente una conversación entre, finalmente terminan siendo 4 personajes, pero una conversación que fundamentalmente se desarrolla el espacio en que se desarrolla es en el margen. Yo no tengo tan claro, a mí me detonó una cuestión súper fuerte por el momento en el que lo leí, que es hoy fue hoy día, entre hoy día y ayer, me detonó una cuestión súper fuerte respecto de cuál es el margen y el centro, y justamente cuando escuché la entrevista de Radrigán, que me pareció súper inteligente, bueno, pero ellos están en unos muros, ¿cierto? Que pareciera ser como las afueras de la ciudad. Son 4 indigentes, ¿cierto? La historia parte contando cómo está Miguel, que como el cuidador del sitio donde transcurren los hechos. No, Marta Emilio, y Emilio. Emilio. Marta y Sí, Emilio. Emilio, que es el indigente, ¿cierto? Que está cuidando de Marta. A Marta la Sí. encontró cuando ella se había lanzado al río, ¿cierto? Él la rescata y parte de manera muy cotidiana, ¿cierto? En una conversación que podría ser cualquiera entre 2 personas indigentes, donde se empiezan a contar poco a poco la vida, se cruza Aurelio, ¿cierto? Que es otro indigente, después tienen la llegada de este otro Miguel, que además es fundamental en el desenlace de la obra, una obra relativamente breve. Ahora, si bien es cierto la crítica, ahora, ojo que el sitio de enunciación, es decir, cuando se escribe la obra del año 81, a puertas de la recesión más grande que ha conocido Chile. Ojo que el 81 el desempleo en Chile llegó un mítico 50%, es cuando se crean estos planes, el PEM, el POG, ustedes todavía no nacían, pero yo ya tenía 10 años, me lo recuerdo. Ojo que hoy el desempleo en Antofagasta es del 25%, lo que, o sea, si a alguien no les peluzna, a mí me parece que estamos Terrible. no, estamos en una distopía, o sea, Sí. bueno, en fin. Entonces, bueno, y entonces, por supuesto, uno no puede sino leerlo, leer este texto que también tiene un poco este ruido, que habla de estos otros que están lejos, pero que los persiguen, que hablan de la represión, que hablan de la exclusión, que hablan del amor. Se tiene unas cosas pequeñas, hubiera sido un tremendo tuitero, Radrigán, sí, porque tiene unas cosas pequeñas. Yo lamentablemente no lo tengo en físico, entonces voy a tener que empezar a buscar. Mira, por ejemplo, tiene una frase, al poco andar. Ellos justamente están en este primer contexto, que están en un espacio relativamente baldío, y a lo lejos se ve gente caminando, que pasa en una fila, hacia un lugar X. No entrega más información, lo que también lo hace mucho más tétrico, le da un ambiente muy, muy intenso. Lo que pasa es que yo sentí, yo sentí que había un elemento muy importante, y es que juega mucho con los elementos conjeturales. O sea, como sí, hay muchas sugerencias, y por eso mismo que tú lo podés leer hoy, habían ciertas cosas que yo las escuchaba y se me parecía casi el estallido social, porque es que es la gracia justamente del recurso retórico en la conjetura. Claro, y a las 2-3 páginas se manda frases como: el único pan que cura todas las hambres es la justicia. Imagínense. O cosas como: él no reparte las cosas, refiriéndose a Dios. A lo sumo las hizo. Son otros las que las reparten. Y así tiene lleno son agujas, son tweets, literal. O sea, son pequeñas agujas que te van metiendo en lo más profundo las cuestiones sociales y las cuestiones que están ocurriendo. Hay un cuestionamiento y una crítica súper dura, y en frases que son tan breves que
te sorprenden, te pillan ahí con la carne viva. Sí, para picarle un poco más, o sea, para picar un poco al contexto también histórico del Chile el año 81, hablamos de la instalación, digamos, ya en forma completa, digamos, del modelo neoliberal, que de alguna forma genera estas enormes brechas y diferencias sociales, y previo, digamos, un poco ya en el comienzo de la crisis económica. Un cambio de modelo que de alguna forma lleva al cierre de fábrica, a la congelación de los sueldos, la pérdida de derechos laborales, la represión dictatorial, que es como el marco, digamos, Claro. de fondo de todo esto, que es como el ruido de fondo constante, la pérdida de derechos ciudadanos, la sensación de abuso, donde también, digamos, constantemente el hablar es un peligro, constantemente también está la instalación de esa idea. Entonces, de alguna forma, esta cuestión de la consecuencia de cómo el sistema económico que se instauró, digamos, por la dictadura, abruptamente por la dictadura de Pinochet, y va generando, digamos, enormes masas de personas que no tienen utilidad, digamos, dentro de este mundo globalizado, de esta globalización que se instala con el modelo neoliberal, o de esta marginalidad, por llamarlo de alguna forma. Oye, pero hay eso, o sea, cuando uno revisa el contexto histórico es muy interesante porque lo que sucede entre el año 1973 hasta el año 1990, que comienzan los gobiernos electos, o sea, yo encuentro que ya sería una patudez que alguien diga que comenzó la transición a ninguna parte, porque estamos claros que no ingresó, que solamente fue la consolidación de un modelo económico. Yo hace poco participé de un seminario donde me invitó el Alberto Mayola, me invitó gratuitamente, se llamaba Poder, Dinero y Elites, y lo hacía con un tipo muy capo de España que era Alejandro Osorio. Y el tipo había hecho su memoria doctoral en el tema de las elites en Chile. Entonces, fue muy generoso y nos compartió su memoria y tenía las entrevistas, porque era un trabajo de investigación, entonces era la entrevista directa. Suponte tú, había un presidente de la SOFOFA que el gallo le decía, no sé, el año 90, si Alejandro Fox leí que era el ministro de Hacienda, o sea, decía, el tipo era más Chicago Boys que todos los Chicago Boys que juntos y que nosotros hubiésemos, o sea, el tipo empezaron full las privatizaciones, todo eso para decir que yo nunca más voy a usar la palabra transición. Transición es nada, bueno, no, el año 90, consolidación, y los odio a todos, bueno, antes los odiaba, ahora sí soy como una llamita, que soy como guatoncita abajo, soy como necesito mi color salmón. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero mira, lo que yo quiero decir, que es una cuestión que toca el Alberto en el Big Bang, que es súper importante. Por ejemplo, viste, el Cristian decía esto de, bueno, se consolida este modelo, ¿cierto? Que con elementos como la globalización, el peor momento de la historia económica de Chile transita entre el año 73 y el año 89. El año 90, o sea, con cifras, y el Alberto lo muestra, y con cifras, por lo menos nosotros con el... ¿Te acuerdas, Alberto? O sea, al Bernardo, la primera vez que trajimos al Alberto, hizo una presentación en la Norte, que él lo mostraba con gráficos y con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que también estuvo todo este mito de este éxito económico que nunca fue tal. O sea, todo lo que maravillosamente nosotros leemos ahora en Radrigán, y que a mí, que tengo la fortuna de callejear en este tiempo de pandemia y estar en contacto directo con la gente en las ollas comunes, ay, Lord, me hizo para marcar y del rojerío, sí. Ay, no, pero no soy como Darío. Lord, yo odio a Darío Quiroga. Acá. Y los chicos lo saben, lo odio. Y que no, pero además soy celópata con el Alberto, bueno, una serie de cosas. El Alberto es mío, es mi amigo, es mío de la Fran. Bueno, entonces, hay una, o sea, ¿sabéis qué pasa? Que hay mitos fundacionales en eso. Entonces, yo creo que igual tenemos que ir revisando la historia. O sea, el mito del neoliberalismo como exitoso, como el modelo económico exitoso. Economía política del fracaso de Mayol. Claro, ay, Nini. Sí, tal cual. Eso también, claro, sí. Esto de que lo que hay, y que era lo que yo peleaba con mi querido Víctor Tolosa el domingo, y voy a reconocer que finalmente consiguió el punto, esto de que esta instauración de la verdad, ¿cachai? Que en realidad es una construcción de los medios, donde te están continuamente diciendo que te enfrentas a un modelo exitoso, que efectivamente va a generar ciertas desigualdades, que esas desigualdades, no sé, bueno, le van a abrir innovación, emprendimiento, todo eso, que se fue al carajo. O sea, yo cuando sigo leyendo, si como vaya un webinar de innovación, o sea,
loco, la gente se está tomando, o sea, ya no, Sí. La Punta del Cerro. Cariño para nuestro amigo del campamento Altamira, que por cierto no nos están viendo, porque por cierto no tienen conexión a internet, pero, o sea, el nivel de exclusión, y esas son prácticas sociales de exclusión, son propias del neoliberalismo, y lo que yo quiero decir, que no hay ningún modo que este haya sido un país exitoso, y en eso me remito a nuestro querido Radrigán, que incluso en un momento se le vinculó a sectores como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sí. y en realidad el tipo tiene o sea, eso fue un rumor, solamente lo digo porque tuvo una práctica que uno lee en textos como este, que es total y absolutamente actual. Eso, o sea, cuando uno sale, sobre todo ahora, que al menos en el centro no hay gente porque las poblaciones no existen en la cuarentena en las poblaciones de Antofagasta. Están todas populosas, los cabros chicos en las plazas, la gente además que están todos en ollas comunes. Pero en el centro, o sea, en pleno centro, en la vía del tren, está viviendo gente que perfectamente puede ser María, ¿cachai? Y con discursos que son similares, porque por último, la gente que está quedando desempleada es la gente que está generando campamentos y tomas, porque se está reorganizando, ya no tiene el ingreso para arrendar una casa, pero tú veis núcleos familiares, ¿te fijas? Claro. Pero además también quedó en evidencia, como que se hubiera retraído la marea, porque el borde costero es impactante, como está lleno ya de gente que está en clara relación de indigencia, o sea, ya, Sí. si no es pérdida del empleo, es gente que está fuera del sistema. Sí, y de hecho, es más, a propósito, y a propósito de lo que tú decías de Radrigán, aquí el personaje de Emilio, que es un personaje que en un principio tiende a no hablar mucho, que le cuesta relacionarse, que Marta lo trata incluso que es medio duro para sus cosas, que es amargo, le dicen en otro momento, porque siempre está criticando, siempre está diciendo, pero justamente se plantea como el tipo que incluso ya se cansó de luchar, que lo único que mantiene es el hecho de que no le pongan la pata encima, pero ya no tiene nada más que, no tiene, porque ya no tiene nada más que perder. Y se manda una frase como esta que es súper actual, que es muy actual, sobre todo con lo que está pasando en distintos contextos. Él dice, ¿no ve que si no pasa nada entre los pobres, la ley se muere de hambre? La ley es un animal muy raro, amigo. No come carne fina. Le gusta la carne flaca y transpira, como la suya y la mía. O sea, justicia se aplica a los pobres. Tal cual. Y eso escrito en el 81, hoy día estamos a 2020, y hermanos y hermanas, perdónenme, pero real. Palabra del señor Rodríguez. Hay un sentido de dignidad en el personaje. Sí. Yo lo mismo iba a decir, porque en definitiva, incluso en la resolución, dele nomás, profe. Hay una cita acá, pero mire, pero si está clara la cuestión, en alguna parte se abrió una puerta y entró de golpe todo lo malo que hay, del hambre, de la soledad y de las patadas, ya no te salva ni Cristo, pero de la dignidad te puede salvar de convertirte en animal. Y cueste lo que cueste, eso es lo único importante. Justamente. El último bastión de rebeldía es la dignidad, po. El último bastión de la rebeldía es la dignidad. Lo que plantea ahí lo que plantea él, porque justamente Emilio no tiene nada, po. Y le queda, él defiende eso. Pero tú no podís vincular diciendo. No, yo estoy hablando, tú no podís vincular del la dignidad a elementos de precariedad. No, a mí me parece que el tipo está bien. A ver, ¿qué es lo más interesante que a mí me pareció de una obra que además está escrita exquisitamente? Si tuviera el texto, lo podría leer, pero no lo tengo. Bernardo, vive a 4 cuadras de mi casa, no me lo trajo. Pero el coronavirus me ataca, pero fue igual. No, pero ¿sabéis lo que a mí me parece muy interesante? Es que hay una representación, otra de los personajes que de lo que usualmente es considerado como popular. Porque lo que hay, ¿cierto?, en las representaciones culturales, sociales y económicas es una caricatura del sujeto popular.
¿cachai? Desde el guasito del campo, ¿cierto? Que es ladino, que es simpático, físicamente, ¿cierto? Que siempre es como chatito, como anchito de hombro, como con estos cuerpos turgentes, no con estos cuerpos que siempre están así como que sudorosos. La pandemia me tiene mal. No, pero estos cuerpos sudorosos, así como listos para el trabajo, forzado y todo. Después tú tenías el prototipo, por ejemplo, en Antofagasta, que era una cuestión, no voy a nombrar nada, el otro día conocí al director de una cierta institución, pero que también cuando hay fotos acerca de lo popular, ¿cachai? Comillas, también son representaciones artísticas que son súper prototípicas. ¿Cachai? También es el niñito en la cancha de fútbol de tierra, vestido de cierto modo, negrito, morenito, ¿cachai? Y entonces son representaciones. Entonces, yo siento que la fortuna de leer a Radrigán, que Radrigán pone todo eso, o sea, el tipo genera el contexto de exclusión. Yo creo que a él le molestaba mucho que se dijera que él hablaba de la marginalidad. A pesar de que todos los estudios serios, él es súper estudiado, ojo que fue un autodidacta. Él no se preparó para ser dramaturgo, un tipo que se hace a sí mismo. Hay esas cosas que le gustan a la meritocracia y al neoliberalismo, ella a sí mismo. Pero él no estaba preparado, a pesar de que ganó el Premio Nacional de arte Premio escénico. Nacional de Arte escénico. De hecho, en una entrevista que le dio un periodista de la BBC, se menciona que él le daba de repente cierto pudor el no haberse preparado, porque justamente cuando él escribe su primera obra de teatro, que no recuerdo el nombre en específico en este momento, él había leído algo de Beckett y una obra más, y no había leído más sobre teatro, sino que tenía otro bagaje y justamente, bueno, él se había dedicado a escribir cuentos, a escribir poesía anteriormente, tiene una obra importante ahí, pero justamente no era una persona que había pasado por la academia y eso es un punto relevante porque tenía otra mirada, tiene otra mirada a mí me gustó mucho, por ejemplo, porque tú ves, por ejemplo, en el cine, cuando uno piensa en una película que a mí me encanta, que lo encuentro, sí que lo paso chancho cada vez que la veo, que es Relato Salvaje, la película argentina, también pues, toman y a uno le parece muy simpático, pero si tú lo ves desde un punto de vista crítico, ahí hay una súper representación del que es rico, del que es pobre, del que es ingeniero, de bombita, como no querer hashtag todos somos bombita, o seremos. Y acá a mí me parece que pasa, yo no sé si tanto en el teatro, Radrigán después del año 90, Radrigán es uno de los más críticos respecto de la situación de las artes escénicas en el país. Incluso él dice que el Fondart y el Santiago Amil, ¿cierto? Esta gran, que después se convierte en este gigante, son quienes más le han hecho daño, porque Radrigán dice que lo que pasaba en dictadura era que se hacía mucho teatro de poblaciones, había mucho, y los que vivimos en ese tiempo, que éramos jóvenes para la dictadura, también veíamos eso, o sea, había mucha producción cultural desde ahí, mucha lectura, bueno, eran otros tiempos, no sé qué, pero que luego de aquello dice que, claro, se saca y lo que hace el modelo coopta el arte y genera estos monstruos que te empiezan a tirar estas representaciones que ya no tienen que ver, o sea, la película No, que lo hemos discutido más de alguna vez acá, hace también toda esta representación de lo que fue el triunfo de No vinculado a un spot televisivo, ¿cachai? Que a uno le genera toda la emoción y todo. ¿Cachai? Es fácil caer un poco en las caricaturas que tú describís, que son propias, digamos, del modelo cultural dominante. Pero yo siento, digamos, que lo que hace Radrigán es transformar estos discursos en una forma de resistencia, es documentar un estilo de vida, una historia personal, una forma de existir particular que antes no era reconocida por ese modelo cultural dominante y que tiende constantemente a recurrir a estas caricaturas, pues a estos personajes caricaturescos. Entonces, como rearticular esta marginalidad, este concepto de marginalidad que lo cuestionamos nosotros acá, que de alguna forma reinventar un poco un organismo social silenciado. Claro, que además estaba silenciado en ese momento. Si piensa tú que el año 81 se habían cometido
ya cargaban con los grandes crímenes de lesa humanidad detrás suyo. Entonces era un país efectivamente silenciado, o sea, ya estaba empezando, y ya luego vino la recesión, ¿cachai? Que nosotros también tenemos a puertas, o sea, ahora está, qué sé yo, no sé, los bonos, yo no sé si a ustedes les tocó el bono de la clase media, pero leía los Twitter, me mataba la risa por los mensajes que ponían en ese servicio de impuesto interno, que eran un chiste. Había un meme muy bueno porque estaba el palo como de Pinilla, y así decía, es que su ingreso el año pasado fue 399.998. Y bueno, estuvimos a punto. O sea, claro, porque en definitiva ya estamos en una situación, o sea, con una desconfianza total en las instituciones. Porque, claro, o sea, imagínate, nosotros estamos acá en Antofagasta sentados conversando esto, en el sur, y cariño a nuestros hermanos mapuches con todo el corazón, que una vez más, sí, o sea, hubo un cambio de gabinete que lo que hizo fue jugarle una vez más un flaco favor al gobierno, ¿cierto? Con esta recriminalización de nuevo del pueblo mapuche. Nosotros mañana estamos sin alcalde. Mañana van a votar para elegir un alcalde. ¿Cachai? La persona que ocupe el cargo de alcalde va a haber obtenido entre 965 y 3.660 votos. ¿Cachai? Entonces tenías un desparpajo, un destartajo de las instituciones porque, o sea, esto solamente se puede resolver con un nuevo orden social. Porque el otro orden social, si ya había estallado para el estallido, ahora con la crisis económica que estamos comenzando, según mismo esta percepción, va a ser aún más brutal. Y por eso me gustó mucho leer este texto, me bajoneó y me dio más rabia todavía, pero porque esos sujetos sociales, y me gusta mucho porque la frustración, por eso yo te discutía, Bernardo, el punto de la dignidad, son sujetos que, por ejemplo, Emilio está profundamente frustrado, no es un tipo desesperanzado, no es que no tenga esperanza, camine por la vida, to be or not to be, o sea, no es Shakespeare, no es Hamlet, ¿cachai? Sino que el tipo está frustrado al ver todo esto, o sea, todo este contexto, ¿cachai? Todo esto que culturalmente lo condiciona, que lo excluye. A mí me gusta más el término, me parece más apropiado la exclusión. Me parece que lo marginal, que lo trata muy bien Foucault en toda su obra, tiene que ver con que también son prácticas de exclusión. Bueno, y a pesar de todo, por ejemplo, sí me hace el sujeto femenino que él crea, que es esta Marta, que habla del amor con una experiencia que es muy propia del sujeto femenino popular, ¿cachai? Con esta cuestión que, fíjate tú que está súper poco afincada en el amor romántico, y aún así ama. Sí. ¿Te fijas? O sea, cuando cuenta esto de que el marido la dejó, pero bueno, ¿cachai? Y tampoco uno podría decir, ay, que es una mujer llena de esperanza. No, es una tipa que está reflexionando nomás, ¿cachai? A mí me parece que es un retrato lo que él hace, y que con mucha pena tenemos que decir que es súper actor también. Sí. Mi punto y lo que yo quiero rescatar del tema de Emilio. Pero ya, saluda a la Miren, el show. Sí, claro, el nivel cultural de esta familia. El nivel cultural de esta familia es deplorable. Todo esto que hablo es un Sí, él sí, hoy día ha bailado todo el día la mayonesa. Bueno, algo de ejercicio está haciendo. Tenemos que hacer ejercicio de alguna forma. Sí, no. Bueno, lo que yo quería mencionar de Emilio es que justamente él circula en varias etapas, porque él en un inicio se muestra como el sujeto que salva a Marta de estar ahogándose en el canal. Después pasa por estados de profundo silencio, tiene rabia, está a la defensiva, justamente le tira un piropo a Marta cuando ella se planta y dice, no, pues yo soy digna, yo tengo esto, y le celebra eso, porque justamente hace mención al tema de la dignidad, que no puede dejar que lo pisoteen a pesar de cualquier cosa. Y justamente pasa por distintas etapas, dependiendo de cómo va evolucionando. Cuando se encuentran con este personaje, Aurelio, que es casi como un místico que habla de una manera impresionante, casi en código. Es como se tira frases como
Sí, es medio muy crítico. crístico. Claro, es muy crístico porque sale con, mire, por ejemplo, tiene frases como, no hay suerte, señora. Hay hombres, ríos, estrellas, viento, flores y cuchillos. Todo tiene un nombre y un destino ineludible. O sea, tiene frases así como muy potentes y tiene una cuestión que te va dejando muy en vilo. Además que, convengámoslo, es un tipo que está con un abrigo que tiene colgando tarros y hace sonar los tarros como para adivinar y ver cosas. Por lo tanto, y lo consideran los dos un loco. Y justamente es como el personaje disruptivo, pero que te viene a mostrar, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué será? ¿Qué te está diciendo? Aurelio le dice a Marta que Emilio está alcanzando el tamaño de la muerte. Sale con frases así y te dejan marcando ocupado porque justamente uno podría llegar a suponer de que están vivos, pero también hay partes donde uno siente que no están vivos y queda en esa nebulosa que es muy impresionante. ¿Y ¿A por ti qué te parecieron, destaco? a ti te parecieron espectrales ellos? Tú A citabas mí ahí a Pedro Páramo. sí, a mí me produjo mucho esa sensación de lo espectral, de estar en una especie de purgatorio o de limbo extraño, donde uno las cosas no son ciertas o no, porque se da mucho que ellos de repente van a tratar de interactuar con estos personajes que van en la fila, que están alejados de ellos, y no los ven, no les prestan atención ni nada por el estilo. Por lo tanto, hay una cosa ahí bien interesante. Pero como para cerrar la idea, imagínense, en un momento Marta, Miguel, que es este cuidador que intenta echarlos un rato de este terreno baldío porque el jefe lo había mandado, ¿ya? Y Emilio están conversando. Y Emilio está contando de que él alguna vez casi fue papá, cuenta de que casi había sido papá, y dice lo siguiente, morir no cuesta nada, estamos hechos para eso, lo que cuesta es nacer, porque uno no nace cuando lo paren, nace cuando es capaz de vivir. Y el que quiere vivir tiene que romper un mundo. El que quiere vivir tiene que romper un mundo. ¿De dónde saqué eso? ¿A dónde lo oí? Pucha que es cierto, con la Yola no pudimos romper el mundo. Marta le pregunta, ¿quién es la Yola? ¿La Yola? Dice él. No sé, no quiso nacer. O sea, es un personaje que justamente no es plano, tiene muchas facetas, tiene muchas miradas y muchas dinámicas que van cambiando dependiendo de justamente el cómo se está enfrentando a los otros personajes. Y eso me pareció profundamente interesante porque, como dicen ustedes, y como dices tú, Marce, no se enfrenta desde una sola mirada a un mundo que le pone la pata encima o que lo intenta subyugar, sino que todo lo contrario, va actuando dependiendo de cómo se va sintiendo. Y eso es muy propio de todos nosotros. Oye, bueno, a mí no me parece espectral. ¿Ah? ¿No? No, nada. Mira, te vaya a dar una vuelta a cualquier población y No, no, yo, el otro día fuimos ojo, con una de las ollas comunes que nosotros apoyamos como Club de Lectura, que es la Félix García. Saludamos a nuestra cubana maravillosa. Y fuimos con la Carlita y el Manu y arriba de los arenales y venían corriendo los cabros a buscar sus comidas. Y sabéis que eran así seres, o sea, yo tuve la misma sensación, que eran como seres espectrales, un poco este aspecto como de zombie. Bueno, pero yo voy a ir porque se nos está acabando el tiempo, tengo que hablar de Marta y sus maravillosas líneas. Maravillosas líneas. Espérate, que como lo tengo en PDF, ya. Mira, le dice, ¿no vi que ya el Mario era tu marido? Le pregunté a Emilio. Mi compañero, ¿murió solo o lo mataron? No, sí, o sea, que se murió para mí nomás, po. Me dejó botada. ¿Murió o lo mataron? No había pensado nunca en eso. Un día agarró la herramienta, me quedó mirando y me dijo, ¿sabéis qué más? Vos no tenéis ni un brillo. Y se fue. Llevábamos más de 6 años juntos. El Emilio le pregunta, ¿y vos no le dijiste nada? La Marta le dije, no, po, ¿qué iba a decirle? Con la cama y la comida no se ruega a nadie. Oh, la Fer dice muy yo, sí, muy yo también. Sí. Te lo dedico, con la comida, porque tú podrías ser mi nieto, pero con la comida jamás me voy a tener que Nosotros hacemos ruta de calle y el profe nos espera. El otro día nos tenía pan amasado con ave mayo. El hombre perfecto, como dicen las chicas del club.
Oye, pero te das cuenta que si bien es cierto el discurso es muy político, es sumamente político, pero también es político en esto, porque también te muestra un sujeto femenino que si bien es cierto, ella cuenta con mucha naturalidad, con esta naturalidad que me recordó lo que el profe una vez nos contaba, que cuando habían llegado los españoles, sí, las mujeres indígenas tenían como cierto desparpajo que después en la construcción del sujeto femenino posterior, ya más permeado esta pedida mariana y todo lo demás, ay, tú no vayas a decir así como, ay, o sea, ¿y qué te dijo? Puta, me dijo que no tenía ni un brillo, uno lo adorna, uno hace una construcción, uno dice, bueno, el tipo, no sé, era un pusilánime. No, ella lo cuenta y en el fondo lo cuenta, o sea, yo en ese diálogo la vi tan empoderada, así como, bueno, con la comida y la cama, yo no le robo a nadie. Y eso me pareció, o sea, me pareció muy rico el sujeto. Tiene un montón de textos más, pero como no los pude ir marcando, porque el Bernardo no Sí, me prestó su libro, que es una mala persona. Si no, sí, podría estar... soy Yo sentí que profundamente malo. transcurría con cierta tranquilidad en términos del diálogo entre Emilio y Marta, hasta la aparición ya más significativa de Miguel, que de alguna forma ahí como el devenir dramático un poco del texto va cambiando, y todos hemos conocido a un Miguel en nuestra vida, o este personaje, digamos, que lo que está preocupado es de obedecerle al patrón, que se vayan de ahí, que el patrón me va a retar, que me va a echar, que tengo una esposa enferma, que estoy haciendo como 2 o 3 trabajos, que me está pagando menos, pero igual sigo ahí. Todos hemos conocido un Miguel en nuestra vida, o de una u otra forma. Tristemente. Sí, sí. Y lo peor es que justamente después cuando le insisten que quién es su patrón, y por eso que yo cuando hablo de la obra específicamente, hablo de que es espectral, cuando le insisten en preguntarle quién es su patrón y cuáles son todas las cosas que tiene, no sabe. Miguel no tiene idea, porque justamente él cree recibir ciertas órdenes o tener cierta tarea, pero ni siquiera tiene conciencia de aquello. Y de hecho, me da un poco, fue un poco sobrecogedor el final, porque fue como casi entrar en un espacio de locura, donde justamente Marta misma dice, estamos todos locos, porque no, todo se vuelve una cuestión súper Pero te fuera fijas, de la lógica. pero te fijas que en eso que tú dices, Fernando, que es tan interesante, que el tipo no sabe en realidad, eso es el sujeto disciplinario, Sí, y que ya es desde el 80 en la sociedad disciplinaria que anuncia el gran pelado Foucault, que es esto de donde yo ya no necesito este patrón que esté, sino que yo soy capaz de yo mismo obligarme a trabajar, el sujeto de la sociedad disciplinaria, ¿cachai? Donde yo ya no necesito este otro, este amo, ¿cierto? Que esté al lado mío, porque ahora yo soy mi propio opresor. Entonces el tipo, y yo creo que eso pasa mucho, o sea, el orden social actual todavía está sujeto a ese tipo de órdenes o de normas, o sea, donde hay gente que sostiene firmemente que estas estructuras son absolutas, estas estructuras que de orden social, que es como incuestionable, que es como un dogma, ¿cachai? Esta cuestión de que, no sé, desde que el Estado no puede endeudarse, un Estado como el chileno que tiene una deuda, ¿cachai? No sé, mínima, hasta, no sé, pues, estructuras, instituciones, ¿cachai? pero Estos dogmas. Y la resolución, que para los que no quieran saber el final, es que finalmente Miguel mata a Emilio, a ¿cierto? Emilio. A palo. Emilio ejerce un acto de resistencia, que es muy de no violencia activa. O sea, el tipo no se mueve de su lugar, no se mueve de su lugar, se lo encuentro tan bonito. ¿Cachai? Sí. Y ahí para mí surge este concepto de la dignidad. O sea, el tipo, es esto lo que tengo, estoy en este lugar, ¿cachai? Y en el fondo cuando te dicen así como, ah, pero ¿para qué? Asegúrate. Porque en el fondo es la idea de tener que ceder constantemente. Yo siento que iba por ahí. O sea, toda la vida me han pedido que ceda, aunque sea 2 metros más allá, porque en el fondo el sitio colindaba, tenía que moverse 2 metros más allá. Y en el fondo Marta le dice, oye, pero ya movámonos, que son 2 metros más allá. Pero en el fondo lo que hace Emilio es, no quiero retirarme porque estoy cansado de tener que
que ceder, estoy cansado de que siempre tener un poco más allá, tener que constantemente de dejar un poco mi dignidad para poder ceder, digamos. Y ese es el acto de resistencia, ese es el acto, digamos, de rebeldía, que como decís tú, es como no violencia activa, ¿no? Claro. Que también es muy propio de esos años, ¿eh? Que era lo que se podía hacer. Y es súper potente, porque justamente es el mismo Emilio el que en una de esas frases le da el título a la obra, que bueno, es de lo más nombrado, que dice, somos hechos consumados. Dice, no tuvimos ni arte ni parte en nosotros mismos. Los hicieron y los dijeron, aquí están, vayan para allá. Pero no nos dijeron por qué los habían hecho, ni a qué teníamos que ir a ese lado que no conocíamos. A ese lado donde lo único seguro que había era que teníamos que morir. Y eso es rico. O sea, la capa existencial que hay debajo de todo esto también es súper potente, y por eso la figura de Emilio yo lo encuentro tan potente y tan polifacética, porque no se queda simplemente en una cosa, sino que va recorriendo distintos, va mostrando toda la vida de distintas perspectivas, dependiendo justamente cómo se va enfrentando a esa realidad, incluso al hacer ese tipo de resistencia. Hay como una voluntad de decidir sobre tu propia existencia, en realidad. O sea, claro. Aunque esto incluso te ocasione finalmente la muerte, y en el fondo es como un acto de resistencia, dignidad aún mayor, digamos. La gracia, yo siento, de esto es que se ve bien piola el texto, pero tiene una cantidad de capas que va desde lo teológico a lo psicológico, que es súper potente. Cierto. Buenísimo. Ya, oye, se nos viene la larga noche. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decías tú eso que de Diego Portales, que era como del... El peso de la noche. No, pero era como del golpe y el palo. Palo y bizcochuelo bien aplicado. Son los únicos que pueden funcionar a estos pueblos. Eso decía. El palo y el bizcochuelo. Oye, Radrigán también dijo algo lindo, no quiero dejar de mencionarlo. En otro texto de Fantasmas Borrachos, encontré esto es como del año 86, ahí lo encontré tan bonito, mira, dicen, solo todo esto para decir que amo a Radrigán. Vengo de un país lejano y bello, colocado exactamente en el trayecto del sufrimiento. Parece que de allí nos viene la cíclica condena de acostarnos con la esperanza y despertar durmiendo con la traición. Vengo de un país inverosímil, donde la amor danza y la desgracia toca el violín, donde los muertos no están muertos y los vivos no estamos vivos. Después de todo, la vida es solo la infancia de la eternidad. Oye, el Bernardo se cayó. ¡Oh! Nos abandonó. Esto es el colmo. Ya. Ni siquiera, o sea, no. Nosotros decimos nadie nos ve. Ahí viene. Pero y además Bernardo nos abandona. Me fue corriendo. Ya. No, es que oye, chicos, avisos. Sí, no, justo como para cerrar, justo encontré el dato que una de las últimas veces, no sé si fue la última en específico, pero una de las últimas ocasiones en la que se representó hechos consumados acá en la ciudad de Antofagasta fue en el año 2001, con un elenco dirigido por Alfredo Castro, de nada más y nada menos que Amparo Noguera y Néstor Castellana. O sea, con un elenco muy potente que se presentó acá en el Teatro Municipal. Desde aquel entonces, creo, o hace ya por lo menos 15 años que no se presenta esta obra acá, creo que podría ser opción de empezar ya a ver si es que se puede mover. Y sea como sea, es tiempo de volver a traer a la palestra a toda la obra de Juan Radrigán. Eso. Yo creo que el club de lectura está pintado para hacer en la obra. Y ahora, sí. seamos un teatro rebelde. Sí, hay harto artista ahí. Sí, está pintado. La María Fernanda que anda por ahí, que lo está haciendo uno de sus chiquillos lo lean, sí. Yo creo que está pintada para ser la Marta. Todo el rato. Y ahí ustedes dos son los... Ya es Marta. Ay, la María Fernanda además te propone, profe, para actuar. Mira. Por supuesto. Miau, sí. Miau. Ya.
Oye, chicos, Bueno, los esperamos el domingo. Tenemos club de lectura. Vamos a estar con la Carmen Berenguer, domingo a las 19 horas. Y ya yes. hicimos nuestro primer punto de lectura en el campamento Altamira. Le agradecemos a todos los que compraron rifa, a la gente del club de lectura que se está poniendo plata todas las semanas para que un grupo vamos a los campamentos, no solamente a Altamira, sino que también a la olla de Félix García, al campamento Los Arenales. Estamos, bueno, como ambiente urbano, nuestros amigos maravillosos, jóvenes, ¿cierto? Pobladores que se organizaron, ellos han ido a Caleta Constitución, Cariño a Prensa Opal, que sacó un video súper bonito, a la Radio Universidad de Chile, que hizo un reportaje del campamento Altamira, y así, a tanta gente bonita. ¿Ustedes, nenes? No, yo solamente celebrar todo el apoyo que tuvo la rifa rebelde que tuvimos el otro día en el club para apoyar a varias instancias de apoyo a los campamentos, a lo que tú ya mencionabas, Marce, darle las gracias a la gente por aquello. Estuvo muy Más de entretenido 500 la números experiencia. vendidos. Más de Ya, 500 la números es vendidos. Marta. Me encanta, las Mercy lo va a organizar. Ahora seremos, Gracias, además Marta. de lectura, Quitapena Rebelde, Claro, Ayuda Rebelde, ahora seremos Teatro Rebelde. Teatro Rebelde. Teatro Rebelde. Estamos Sí. diversificando la cosa. La marca. El emprendimiento, Sí, el cultural. emprendimiento. La marca, el branding. Oye, no, porque nosotros le hemos tenido branding del mejor y gratuito. Gracias a Oye, nuestra querida. cariños a la Karencita. Amor para ella. Sí, con mi mano gorda, nuestro corazón. Profe, aliméntanos por siempre. A los chiquillos del club de lectura, gente maravillosa, todos brillantes en todas sus áreas, todos poniendo siempre su talento a disposición siempre. Es maravilloso. Ya. Nos vemos la próxima semana, ya vamos a ver qué vamos a leer, vamos a ver si sobrevivimos a todo esto. Y besitos a todos, especialmente a la gente que, como ya es bien sabido, nos lo pasa bien. Oye, y tendremos nuevo alcalde. Se abren las apuestas. Lo claro es que resistiremos. No tengan esperanza. Lo claro, sí. Hoy día vi un tuit que decía, la OMS recomienda no haber nacido. Me encontré tan bonito. Ya. Chicos, los quiero con el almita. Bueno. Esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Fíjense. Chao, chao.